Buenas amigos, bienvenidos a Ágora de Azuero, el espacio, la tertulia de los lunes con temas distintos atinentes a esta parte de la República de Panamá, concretamente a la península de Azuero, constituida por las provincias de Herrera y Los Santos y parte de la sección sur de Veraguas. La península de Azuero, ¿cuál es el tema para el día de hoy? El tema para el día de hoy en Ágora de Azuero es el grito santeño. Historia y trascendencia. ¿Qué podemos argumentar sobre el grito santeño? ¿Qué cosa que no se haya dicho? Porque hay mucha tergiversación precisamente sobre este grito, mucha confusión. Y el espacio de hoy lo que busca es aportar algunos elementos de juicio que puedan ayudarle a comprender realmente qué es el grito santeño. Y generalmente el enfoque que uno ve por allí cuando comienza el mes de noviembre, que es la fecha en la cual en el país se reflexiona más sobre el grito santeño. Cuando uno ve noviembre, uno observa que las temáticas del grito santeño se focalizan solamente en la Villa de los Santos, como si fuese el pueblo, como si el grito santeño fuese un acontecimiento histórico que estuviese desligado del resto de la República de Panamá. Aquí vamos a ver que no es así y que el grito santeño, este movimiento de independencia, esta clarinada importante que va a contribuir a que se precipite precisamente la independencia de Panamá de España el 28 de noviembre, es decir, 18 días después del grito santeño. Pero ¿qué hay detrás del grito santeño? Una acumulación de hechos. Vamos a tratar de ver eso, de analizarlo y estar claro. Todo comienza naturalmente con la fundación de la Villa de los Santos, que como sabemos es un suceso que acaeció el 1 de noviembre de 1569, hace 449 años atrás. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Y hay una serie de acontecimientos históricos que nosotros podríamos analizar esta noche, y de hecho de eso se trata, que vamos a ver cómo estos acontecimientos eh, internos del país y externos también van a hacer posible el grito de la Villa de los Santos. Una población añeja, una población llena de historia, una población que hemos calificado en reiteradas ocasiones como la capital histórica de Azuero, que es indiscutiblemente el pueblo más relevante en ese periodo de la colonia la época de unión a Colombia, hasta 1915 aproximadamente, si hablamos como un pueblo interesante. Cuando uno revisa la historia de la villa, hay los siguientes elementos que vamos a ver. Aparte de la fundación de la Villa de los Santos, que es un acto de rebeldía, que no va a ser establecido por la corona, sino que va a ser producto de españoles 18 familias que deciden crear un pueblo. Pero en fecha tan temprana como 1589, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la fundación? 20 años apenas. Y ya uno ve una disputa de tipo religiosa, en el curato de los santos, porque así se le llama en el siglo XVI, el curato de los santos. Obviamente que viene de cura, que se refiere a el área administrativa que tenía influencia la Villa de los Santos, porque la villa determina la configuración administrativa y política a partir de su fundación. Y no solamente eso, sino que incluso determina el gentilicio, como ya hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. 1589, decíamos, hay una disputa por el curato de los santos, concretamente Fray Gaspar de los Reyes de aquella época, porque la posición de sacerdote, de cura, digamos que era muy codiciada en aquellos momentos y tenía mucha influencia sobre el resto de la población. Si nosotros vamos hurgando esa historia,
para ir acercándonos al 10 de noviembre y viendo cómo fue evolucionando este pueblo y viendo cómo fue estableciendo la hegemonía, el control económico, político, religioso, social, cultural de la península, uno encuentra, por ejemplo, el 8 de diciembre de 1588, 1588, ya la audiencia de Panamá dicta procedimientos para la construcción de la iglesia de la villa. Esa iglesia, que no va a ser esta que tenemos actualmente, naturalmente, tuvo que haber sido otro templo más pequeño. Pero el 8 de diciembre es sintomático que en 1588 la Real Audiencia ya está dictando procedimientos para construcción de la iglesia, la Real Audiencia de Panamá, de ese pueblo que va a surgir y que le va a disputar tempranamente la hegemonía a Natá de los Caballeros. Eso es indiscutible. Desde todo punto de vista, la villa va a desplazar a Natá de los Caballeros, que es una población anterior a la Villa de los Santos, naturalmente. Si seguimos viendo esto, uno se encuentra con un dato de 1592, que se refiere a un regidor de Panamá, don Baltasar Pérez, que habla en aquella ocasión, 1592, de que poblaciones como Natá y como la Villa de los Santos, dice que no se le permite la explotación de las salinas. Y vamos a ver que estas noticias ligadas a la Villa de los Santos de esos siglos hasta el siglo XIX, hasta 1821, hablan siempre de que hay una producción. Por ejemplo, este es un dato interesante para la gente que se dedica a la producción de sal, ¿verdad? Porque en 1592, finalizando el siglo prácticamente XVI, habla de que no se le permite la explotación de las salinas, que van a ser desarrolladas por los españoles, pero que también van a tener antecedentes en el periodo indígena. Si seguimos en esa línea de análisis de lo que está pasando en la Villa de los Santos, nos encontramos con otro dato pertinente. Me refiero al año 1625. Los vecinos de la villa se están quejando se reporta que hay un malestar en la Villa de los Santos por la asistencia militar que tienen que prestar a la ciudad de Panamá. Es decir, los vecinos de la Villa de los Santos, son juzgados por los españoles, van a tener que ir a prestar servicio militar a la ciudad de Panamá. Y así lo vemos en una real cédula dirigida a Rodrigo de Vivero, que es gobernador y capitán general y presidente de la Audiencia de Panamá, en la que se deja constancia de ello. O sea, estamos hablando que en 1625 ya la gente de la Villa de los Santos se está quejando de que los están utilizando para cuestiones militares y que ellos no quieren dedicarse a eso. En ese mismo año de 1625 hay una solicitud de los vecinos de la Villa de los Santos que desean vender libremente sus productos sin ningún tipo de trabas por parte de la burocracia española. Estamos hablando que en 1625, estamos hablando indirectamente, esto es lo que nos está indicando, es que hay una productividad que ha sido demostrada a través de documentos históricos de la Villa de los Santos, que ubicada a la orilla de un río, en una gran sabana, produce, y que va a ser un pueblo que va a estar ligado con la capital de la República. No es que vive aislado. Estos documentos, estos datos históricos que estamos señalando, demuestran que eso de que las áreas interurbanas vivían aisladas de la capital, tiene que ser revisado, y de hecho está siendo revisado por los historiadores panameños, porque no es como anteriormente se pensaba. Había un vínculo entre las áreas del interior y la capital de la República que estaba ligado a el negocio que había de los barcos
el trasiego que había de oro y otra serie de cosas de los barcos que venían del Perú, llegaban, atravesaban el istmo y que estaban allá en el área de Nombre de Dios, Portobelo, los barcos en el sector atlántico, y que había un negocio que estaba floreciendo aquí en la Villa de los Santos, basado en la producción de las sabanas, basado en la ganadería y basado en la agricultura. Es decir, estamos hablando de grupos humanos ligados al agro desde aquella época tan temprana como este dato que nosotros estamos señalando. Mire, en 1633, concretamente, el 27 de enero de 1633, hay una solicitud también de la Villa de los Santos para fundar un convento de la Orden de San Agustín, un convento de recolectos para la Orden de San Agustín. 27 de enero de 1633. Hace un momento hablamos de la orden para construir un templo. Ahora estamos hablando de que hay interés en la Villa de los Santos en ir creando un convento. Estos datos son muy importantes en la medida que nos vamos acercando al proceso de independencia que va a tener como epicentro en Panamá la Villa de los Santos, porque eso es así como lo vamos viendo. Bueno, amigos, hago un alto aquí, como siempre, para referirme, para ubicar a aquellos amigos que nos siguen todos los lunes y que a veces hacen comentarios también. Es lo que estamos tratando de encontrar, de destacar. Por ejemplo, aquí queremos saludar a Guillermo Garrido, que nos sigue, a Giselle Rodríguez, a Cintia Isabel Palma, a Mario Domínguez, Janeta Grasal, la colega profesora de la Universidad de Panamá, a Soraya Ballesteros y a otro grupo de personas que vamos a ir tratando de destacar aquí en este programa de Ágora de Azuero, elaborado especialmente para poder conversar sobre los temas que nos atañen a nosotros. Quiero saludar también a Guararea Milagro, que con su madre siempre nos escucha todos los programas. Importante, Marvin Pineda, Carlos Gilberto Jiménez y muchos otros que están aquí y que vamos a continuar mencionando. El tema es el grito de la villa, historia y consecuencias, más específicamente la trascendencia de esto. Y se le llama grito por eso. Se ha creado una metáfora sobre los gritos diciendo que la gente salía por las calles gritando. Es una metáfora. Eso tampoco sucedió probablemente nunca en la villa. La gente no salió a la calle a gritar libertad, libertad. Esa es una visión más literaria como vamos a ver. Una versión más literaria, por ejemplo, de Miguel Moreno. Puede ver este texto, Miguel Moreno, en una novela extraordinaria que gana el Miró en 1963 y que se publica en 1966, de la cual tengo afortunadamente una copia que me fuera obsequiada del colegio secundario por don Miguel Moreno, natural de la Villa de los Santos, y que recoge aquí un personaje polémico en el país, como es Rufina Alfaro. La historia de esta supuesta heroína en la Villa de los Santos, que vamos a comentar más adelante, porque lo que nos interesa es ver los elementos históricos que van poco a poco haciendo que en la Villa de los Santos se vaya creando un grupo humano, un grupo de poder en la Villa de los Santos. Tengo otro dato, no quiero atiborrarle con datos, pero 1647 se habla de que se quiere prohibir el acaparamiento del maíz que se produce en la villa.
porque va a ser una gran productora, esta zona, de maíz, desde los tiempos de los indígenas, cuando llega Gaspar de Espinosa y le llama al río Cúbita o río La Villa, río de los maizales. Estos indicadores nos están señalando, y esto es lo que quiero llegar, nos están señalando cosas importantes que demuestran estos hechos históricos que aquí tengo más datos sobre eso, pero le estoy indicando que estos hechos van demostrando que hay en la Villa de los Santos un grupo humano, grupo humano que va teniendo un poder económico y que ese poder económico va a estar sentado en la cuestión agraria, en la agricultura y en la ganadería. Eso va perfilando en Panamá un fenómeno interesante. Va diciendo que aquí en la villa se ha ido forjando un grupo económico que quiere cierta autonomía. Mire, el 17, el 18, estamos señalando aquí hechos del Archivo de Indias que demuestran que en la Villa de los Santos, que la Villa de los Santos era la capital económica, política, religiosa de esta zona. Y eso significa algo muy importante desde el punto de vista de la comprensión del grito santeño. El pueblo que reunía las condiciones, digamos, mejores para poder tomar una decisión de esa envergadura, porque no es fácil en 1821 que la gente de esta zona declare la separación, la independencia de Panamá de España. Esto es importante y esto nos lleva a un análisis que en el estudio del grito santeño no ha sido estudiado adecuadamente. Aquí se va constituyendo un eje agrario. Ese eje agrario va a estar constituido, por ejemplo, por la Vía de los Santos y Natá de los Caballeros. Ese eje agrario, agropecuario, va a tener un grupo humano. Un grupo humano que va a estar ligado con la ciudad de Panamá, con la economía en la ciudad de Panamá, pero que en la medida que va creciendo económicamente, va exigiendo nuevas cosas. Y ese fenómeno se produce no solamente en la villa, sino que se va produciendo también en otros pueblos que van teniendo ya grupos que buscan control económico y político. No otra cosa, por ejemplo, lo que uno ve en el caso de la solicitud de la gente de las tablas de 1797 aproximadamente, cuando piden separar la iglesia de las tablas desde la villa. A mí me llamó mucho la atención ese fenómeno interesante, porque significaba que, no, que la villa era el poder en el periodo de la colonia, pero que en los siglos sucesivos, en otros poblados se fueron creando grupos de poder. Y se va a producir una lucha no tan fuerte, pero sí que va a llevar a autonomía de algunos pueblos de la península de Azuero, que van a resentir el poder de la Villa de los Santos y que va a tener el mejor trazado urbano, que va a tener el mejor templo construido en el siglo XVIII. Y en esta línea de pensamiento, amigos, es que uno tiene que entender el 10 de noviembre de 1821, un acontecimiento trascendente para el país, pero un acontecimiento que refleja la madurez económica, política que se estaba dando en la península de Azuero, lo que se va a llamar península de Azuero posteriormente, y que va a tener su epicentro en la Villa de los Santos. Bueno, ese eje, la Villa Natá, va a chocar con otro eje económico, el de la zona de tránsito. Ese que podríamos llamar el eje Ciudad de Panamá,
eh, Nombre de Dios Portobelo, que va a estar ligado a los intereses exógenos, es decir, fuera del país. Esto es muy importante comprenderlo para entender el proceso del grito del 10. Estamos hablando de dos modelos de hacer Panamá, que se van a mantener. Y ese modelo de dos Panamá, el Panamá agrario versus el Panamá comercial, lo instaura el fundador de la ciudad de Panamá, Pedro Arias de Ávila, que establece que tiene una visión bien clara sobre el rol de la zona de tránsito. Por eso funda a Natá de los Caballeros, por eso las ciudades de Nombre de Dios y Portobelo, la zona de tránsito que necesita habituallamiento, que necesita productos, y ahí viene el rol de la península. La ciudad de Panamá no se mantiene y necesita de estos pueblos del interior para abastecerse de maíz, para abastecerse de carne seca, carne en cecina, como se decía antes. Y ese es el rol importante. Por eso va a haber un encuentro de estos dos modelos diferentes de concebir el país. Eso es lo que está implícito en el 10 de noviembre de 1821, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? O sea, hay unas contradicciones no resueltas entre los grupos asentados en las áreas interurbanas, concretamente en la Villa de los Santos, y los grupos de poder y económicos que se asientan en la ciudad de Panamá. Ese va a ser el conflicto 10 de noviembre, 28 de noviembre. Ese es el meollo del asunto. Eso es lo que hay detrás de esta situación. La villa el grito santeño, va a precipitar el movimiento político de separación de Panamá de España. Mire usted por dónde va el asunto de este grito. Nos escribe Claudio Escalona, distinguido miembro del Patronato 10 de noviembre, dice que Claudio Escalona, ¿qué relación tiene el 10 de noviembre de 1533 con el 10 de noviembre de 1821? Ninguna. O sea, vamos a decirlo de esta manera. El 10 de noviembre de 1573 es cuando la Audiencia de Panamá reconoce la fundación de la villa, que se había dado el 1 de noviembre de 1569, que por mera casualidad también un 10 de noviembre. Y a partir de allí, ahí es donde aparece por vez primera el término de Villa de los Santos. Eso es interesante porque me anticipo un poco, pero yo he visto por ahí gente hablando de villasoletano. Eso no existe. ¿Ah? El hombre que nace en la Villa de los Santos es santeño. Porque la villa es un término para una ciudad pequeña, pero la villa no determina el gentilicio. Lo que determina el gentilicio es cómo se llama esa villa, y esa villa se llama Los Santos, y el que nace en la Villa de los Santos es santeño, no es villasoletano, que es un vocablo más español que tiene que ver con Valladolid, pero eso sería materia de otro aspecto. Ronnie Solís nos está viendo, gracias al profesor Ronnie Solís de la Universidad Betsy Vázquez de Corro, gracias por estar con nosotros. Arquímedes Velázquez siempre nos sigue allá en Bellavista de Guararé. Argelia Alicia Espino, una guarareña también importante, igual que Berenice Domínguez, Sofía Lorena Herrera, Jacinta Salado, Iván Alexis Martínez Rivera, Ana Yancy Barahona, Dante A. Falconete, Juan Eladio Aguilar Cedeño, Flor de María Minia Bernal, Ariadne Flores, Carlos Gilberto Jiménez, Marvin Pineda y muchos otros. Estamos aquí hablando, amigos, de el grito santeño. Se le llama grito santeño, pero es un grito nacional. Es un grito que está al nivel del de Ipiranga en sectores de Brasil o del de Dolores en México.
Está reconocido por la historiografía latinoamericana y mundial, porque tiene un acta de fundación. Es decir, el 10 de noviembre está establecido, basado en documentos. No hay la menor duda de la existencia del 10 de noviembre de 1821. Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Guillermo Garrido dice que participación tuvieron los Vázquez, Garrido y Mendieta. Nunca he entendido eso realmente, porque me parece, no sé de a dónde sacaron eso, porque vamos a ver quiénes firman el acta. Hay sí un Vázquez, ¿eh? Pero vamos a ver lo que sucede con relación. Hay algunas cosas en el grito santeño hay que aclarar, que se han dicho a través del tiempo y que no son exactamente como por allí se conversa en las calles sobre eso. Elis Cecilia Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del grito santeño, historia y trascendencia. Historia y trascendencia del grupo del grito santeño. El grito santeño es la voz del Panamá profundo, de los hombres que habitan las áreas interioranas, de eso que llamamos hace rato el modelo Villa de los Santos Natá versus los movimientos que se dan en la zona de tránsito. Y no está desvinculado. Pretender ver el grito santeño nada más como una cosa de la villa interna es faltar a una visión completa de la historia. Porque esto es posible también gracias a los intentos de independencia que se están dando en América Latina. Gracias al trabajo de Bolívar, gracias al trabajo de Francisco de Miranda y muchos otros. Por eso hay una bandera tricolor en la Villa de los Santos, que es la bandera de esta zona. Azul, amarillo y rojo. Tendríamos que dedicar un programa a hablar de esto, porque hay mucha confusión al respecto sobre eso. Interesante. Analizar, por ejemplo, en el caso del grito santeño, a los personajes que están en el grito santeño. Revise usted el acta del 10 de noviembre y va a ver unos personajes que están allí. Todos son hombres, como no podía ser de otra manera en los periodos de la colonia donde la mujer jugaba un papel de segundo plano. Si usted revisa el grito santeño, se va a encontrar con Julián Chávez. Julián Chávez, que es el alcalde ordinario de aquella época, y que se va a encontrar, aparecen firmando el acta José Antonio Moreno. Le doy los nombres. José María de los Ríos. En el caso de José Antonio Salado, lo firman Salvador del Castillo, José Catalino Ruiz, estos dos personajes muy importantes en la villa en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. Caso de Manuel José Hernández también, que firma el acta, Pedro Hernández, que es el secretario, y uno que no aparece firmando, pero que es importante para entender el 10 de noviembre, porque es realmente un hombre ilustrado de su época. Me refiero al cura que vivía en la villa, concretamente al cura José María Correoso, que también tenía un hermano que también era cura. El doctor José María Correoso era un hombre realmente de la ilustración. Era un hombre que al parecer había leído todo el asunto de la Revolución Francesa, que conocía los entresejos de las luchas francesas de libertad, igualdad y fraternidad. Ese personaje, José María Correoso, no aparece allí en el acta, pero todo parece indicar
¿quién iba a redactar un acta de la naturaleza de la del 10 de noviembre? Usted la ley se da cuenta que era una persona que tenía cierto nivel de instrucción. ¿Ah? No vamos a decir que es una perfección de acta, pero para la época era un documento bien redactado. Eh, Indica que allí había un cerebro detrás del 10 de noviembre de 1821. El profesor Manuel Sacramento Moreno Arosemena, historiador de la villa, tiene un trabajo bien interesante sobre José María eh, Correoso. ¿Ya? Ese apellido como que ha ido desapareciendo. Sabemos de la existencia de unos Correosos todavía allá en el área de Tonosí. Habría que ver si tenían algún vínculo en los siglos anteriores. Nos interesa entonces, amigos, nos interesa aclarar el asunto de la Villa de los Santos. Y entonces aparece un personaje interesante cuando uno tiene que estudiar el 10, un personaje femenino que ha generado mucha polémica entre estudiosos panameños. Algunos dicen que existe, otros dicen que no existe. Me estoy refiriendo a Rufina Alfaro. El personaje de Rufina lo hemos estudiado, hemos tratado de encontrarla en los archivos parroquiales de la Vía de los Santos, porque supuestamente era de Las Peñas, y hemos comprobado que había familia Alfaro en La Peña. Hemos comprobado que habían familia Alfaro en la villa, que habían dos Alfaro en la villa, dos familias que no se vinculaban nada, una que tiene que ver con el general Alfaro, que residió en la Villa de los Santos, y la otra que es supuestamente las familias de Rufino. Es difícil encontrar actas de nacimiento. Cuando uno trabaja y revisa los archivos parroquiales de Parita, de Villas de los Santos, de PC, de las tablas de Pocrí, uno se da cuenta que ahí no están todas las personas, que habían gente que no se registraban en las iglesias. Y la prueba están los obispos que lo reclaman cuando visitan la Villa de los Santos y estos pueblos. Se quejan de que la gente no va a la iglesia, que no asiste a la Eucaristía dominical. El caso de Rufina hay que verlo. Usted me preguntase dónde está la investigación de Rufina Alfaro. Y yo diría que el personaje de Rufina actualmente hay cosas que parecen que usted puede comprobar, digamos, de la leyenda o del mito de Rufina Alfaro, que tienen que ver con familias. Ese mito cada vez se mueve más a la realidad, pero no hay un acta de nacimiento de Rufina Alfaro, que es lo que quiero decir, como no hay un acta de nacimiento de mucha gente que habitaba para esos siglos sectores de esta península. El personaje Rufina en el fondo es eh, la Marianne, me gusta decir que es la Marianne, ese personaje de Francia, que los franceses adoran, que los franceses la tienen en alta estima. La Marianne francesa, Rufina Alfaro es la Marianne de los campos interioranos. Querer matar a Rufina porque no hay un acta de nacimiento me parece una verdadera torpeza. ¿Ah? Es un personaje que tiene un significado interesante en el hombre del interior y particularmente en la zona de Azuero y específicamente en la península. Además, un personaje con ribetes feministas. ¿Ah? ¿Qué sacamos nosotros matando a Rufina Alfaro? Porque en noviembre aparecen los artículos que dónde está el acta de nacimiento de Rufina Alfaro.
Alguna gente quiere verdades cartesianas, alguna gente quiere una aplicación de la ciencia rigurosa al caso de Rufina Alfaro. Yo soy de los que me decanto porque Rufina Alfaro, entre más hablan de su no existencia, entre más escriben en los periódicos, entre más la niegan, más se crece la rufa, más está en el corazón de la gente. Así que este personaje es interesante. Y es interesante porque es mujer y porque no hay ninguna mujer en, en el acta del 10 de noviembre de 1821. Hay que dedicar tiempo. Estamos allí poco a poco investigando al personaje que debió nacer teóricamente en las últimas décadas del siglo XIX o los primeros años de la última década del siglo XVIII y los primeros años del siglo XX. Si tengo tiempo, voy a dedicar un programa exclusivamente al personaje de Rufina Alfaro. Hay un personaje importante que no lo queremos dejar por fuera. El coronel Segundo de Villarreal. Formaba parte de las familias que tenían poder en esta zona. Como casi que formaban parte muchos de los nombres que aparecen en el acta, particularmente en el caso de José Catalino Ruiz, que ha sido estudiado muy adecuadamente, profesor Alberto Arjona, que ha demostrado la importancia que tenía el personaje, igual que el caso de Salvador del Castillo, en la Villa de los Santos. Esos estudios genealógicos demuestran que el grito del 10 no fue simplemente un asunto de campesinos, que no fue un movimiento a tientas y a locas, como teorizaron en el siglo XIX algunos personajes de la zona de tránsito. Esos personajes que no le perdonaron a la zona interiorana, no le perdonaron a los santeños, que tuvieran el coraje de adelantarse al, a proclamar la separación de Panamá de España. Esto es muy importante, ¿verdad? Yo decía que el coronel Don Segundo de Villarreal, este personaje que nació el 25 de marzo de 1760. Es decir, cuando se produce el grito, tenía 61 años, concretamente. Para la época, Don Segundo ya era un hombre mayor. En aquella época, tener más de 60 años, cuando la gente apenas duraba 45. ¿Verdad? Porque toda esa tesis que uno oye por ahí, antes la gente duraba más, eso no es cierto. El estudio de los archivos parroquiales demuestra que la gente llegaba a los 30, 40. Por ahí estaba la esperanza de vida para cuando se produce el grito del 10. Porque no habían hospitales suficientes. Y don Segundo de Villarreal, que tenía un nombre larguísimo, Segundo Joseph de la Encarnación Villarreal Rivera, era tan importante. Porque algunos de esta gente que firma el acta habían ocupado puestos en la burocracia española, como don Segundo de Villarreal Rivera. Es curioso, pues, Segundo Joseph de la Trinidad Villarreal Rivera, de la Santísima Trinidad, naturalmente, por eso la fecha es 25 de marzo, el día de la Santísima Trinidad, del año 1760. Tenemos que difundir más esta fecha de nacimiento de don Segundo en el país y ubicar la fecha también de muerte. Es un personaje que hay que estudiarlo más, porque también va a ser clave e importante en el grito de
la Villa de los Santos. Estamos aquí en Ágora de Azuero hablando sobre el 10 de noviembre de 1821, el acontecimiento más relevante en las luchas libertarias del Istmo. No cabe la menor duda. Con gente de otro tipo, con gente que no estaba pensando tanto en el asunto del comercio, que va a ser lo que va a privar eh, a partir del 28 de noviembre de 1821. A lo que quiero llevar es que va a haber en el fondo hay una disputa entre el 10 y el 28. Porque el 10 es el triunfo del hombre irredento de los campos interioranos. Eso es lo que es el 10 de noviembre. Un grupo de gente que quería ser libre, que quería separarse y que se separa. ¿Con qué se separa? ¿Con qué recursos militares? Gracias a Dios, eh, para la época, había también la invasión de Francia en España y los reyes tenían muchos recursos destinados allá y descuidaron un poco y a eso está ligado también con los movimientos separatistas, con los movimientos bolivarianos, porque eso nos favoreció de distintos puntos de vista. Vamos a ver aquí. Carlos A. Palomino dice buenas noches. A ver, bueno, es un dato que da Carlos que tiene que ver con los jubilados, ¿no? Y que dice que ya casi que tienen la personalidad jurídica. Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, muchas gracias por estar con nosotros. Milagros Batista, eh, Alex Durán, de Bellavista de Guararé, residente en la ciudad de Panamá. Dimas Antonio Rodríguez Díaz, hombre de la Villa de los Santos. Tatiana Lombardo también, gracias Tatiana por seguirnos. Roger Castillo, Guillermo Garrido, Rosario Cano, de Las Tablas, George Urani Skinner, un hombre de una pluma fina y de un pensamiento muy bien estructurado. Alicia Ávila Domínguez, Lourdes Maritza Pérez, Meridet Castro Marín, Lucía Barba, Milagros Bustamante, Rafael Benavides Iturralde, Guadalupe Guillén Quintero, Eli Cecilia Hernández, entre otros. A esta hora seguimos conversando sobre el 10 de noviembre de 1821. Y quiero dedicar estos minutos finales. Mire que el 10 no es una invención, no es un movimiento que una mañana esta región se despierta con ganas de ser libre y salen por allí. No, eso es una visión romántica. Se deseaba la libertad, pero se tenía una base ya, no grande naturalmente, porque la gente que habitaba la zona no era no era una gente de recursos económicos enormes, pero sí tenían algunos recursos que le permitían la independencia. El 10 también es la saloma libertaria del hombre del campo, del hombre irredente, de aquel con los españoles, de esos campesinos de ascendencia española, hispánica naturalmente, indígena y negroide, que se consideraban ya otra gente, que España era otra cosa, que estaba allá a, a 2 meses, 3 meses en barco, y la gente estaba cansada de que los atropellaran, porque es cierto, hubo mucho atropello en ese periodo, eh, y el acta lo deja reflejado. El acta lo deja claro. Eh, la relación zona de tránsito, la relación 10 de noviembre, 28 de noviembre, es clave para entender. El 28 de noviembre es el triunfo de la zona de tránsito.
el interior de la República queda condenado en los siglos sucesivos a ser un apéndice de los intereses radicados en la zona de tránsito, que después se van a confirmar con el canal, con el ferrocarril transísmico, con el canal francés, con el canal norteamericano, hasta el día de hoy. Por eso es tan importante entender el 10, entenderlo políticamente, entenderlo con una visión, decía, más allá de la emoción. Esta efeméride patria, entonces, es importante para nosotros. Y también, hay que decirlo, el 10 de noviembre ha sufrido mucho por los políticos, más bien politiqueros, que han querido utilizar el 10 de noviembre como una plataforma para llegar a mucha gente. Y urge rescatar el 10 de noviembre. Urge volverlo a sus esencias. Alguna gente han querido volver el 10 de noviembre un asunto de desfile, un asunto de venta de cervezas en las calles. Ese no es el 10 de noviembre de los próceres. Ese 10 de noviembre dista mucho de ser la fecha relevante que en efecto es. Y en el futuro, uno de los trabajos que hay que hacer es explicar el 10, es estudiar el 10, sacar libros, artículos en revistas, publicaciones, hacer investigación sobre este acontecimiento importante, porque hay todavía mucha tela que cortar en el análisis del 10 de noviembre de 1821. ¿Ah? No se puede tergiversar la historia del 10. Alguna gente escribiendo cosas sin fundamento sobre el 10. Me he encontrado con artículos donde describen hasta cómo era Rufín Alfaro físicamente. Eso es literatura. Todo. Es lo que hizo Miguel Moreno. ¿Ah? Pero estaba haciendo una novela. No tenemos la imagen del personaje, como muchas otras cosas. Como la estatua de la libertad de Guillermo Mora Noli, de 1947, por allá, que está en la villa todavía, y que la gente cree que es Rufín Alfaro. Esa no es Rufín Alfaro. Es un simbolismo, por eso esa mujer, que es el símbolo de la libertad, tiene las manos atrás. Y si usted se fija, hay una cadena rota. Es la concepción de lo que significó el 10 de noviembre. Estas cosas hay que aclararlas. Quizás porque en la televisión, en los periódicos se habla del 10 de noviembre y siempre se coloca la imagen de la libertad de Guillermo Mora Noli de finales de los años 40. Y la gente ha terminado por creer que esa es Rufina Alfaro. Y próximamente tendremos el bicentenario del Cristo Santeño, en el 2021. Hay un trabajo que hacer. El patronato 10 de noviembre, integrado por santeños preocupados por este tema, está haciendo un trabajo en ese sentido. ¿Ah? No busca cuestiones de tipo política. Lo que quiere es llevar al 10 de noviembre al significado trascendente que tiene. De eso se trata. Está muy bien que hayan reinas del 10 de noviembre, el 1 de noviembre y otras cosas. Pero no confundamos el 10 con un carnaval. ¿Ah? El 10 de noviembre es otra cosa. Y debe tener la posición que se merece.
¿Y qué reclamamos los panameños? ¿Qué reclamamos los santeños del 10 de noviembre? Nosotros queremos que que el podio del 10 de noviembre, allí los presidentes de la República de Panamá, en el más trascendente movimiento histórico de este país, de independencia, allí los presidentes, además de venir vestidos con una camisilla blanca y sombrero pintado, le digan a esta nación qué van a hacer para que se desarrolle. Le digan a la memoria de los próceres, le digan a Rufina Alfaro, hombre, tenemos este proyecto para Chiriquí, tenemos esto, de eso se trata. ¿Ah? No solamente la alabanza gratuita eh, del 10 de noviembre. Hay que respetar la fecha. Y hay que aclarar las cosas también. Estamos llenos de gritos, grititos, chillidos y gemidos. Muchos de ellos no tienen la trascendencia. No podemos seguir haciéndole eso a las juventudes panameñas. No podemos seguir haciendo que nuestros muchachos marchen en acontecimientos que no son relevantes. Que sí, que se dieron y que pasaron cosas. Pero de allí a la varabunda que se ha armado con eso a nivel nacional. Alguien tiene que ponerle punto, aunque no resulte agradable. ¿Ah? Porque las fechas patrias también se han comercializado por aquello del 28 de noviembre de 1821. Y es un deber, por ejemplo, de los docentes. Es un deber de los centros escolares investigar cuáles son los acontecimientos históricos de esta nación y estar allí. Que no nos pase como los festivales folclóricos, que comenzamos bien y ahora hay festivales hasta del Micho. Eso no puede continuar en un país serio. Ese es el verdadero legado de la heroína Rufina Alfaro, o de los próceres, o de la gente que creyó en este país, que tuvo mérito, que construyó la nación. Eso es el 10 de noviembre. Hay que volver a esa historia. Hay que rastrear a esa gente. Afortunadamente aquí en la península hay alguna gente seria estudiando esos fenómenos. ¿Ah? El problema es que cuando usted lo estudia, de repente descubre que algunas cosas no son como son. Y a veces el panameño quiere seguir viviendo en la mentira. No nos interesa la mentira del grito santeño. Lo queremos prístino, lo queremos como es. Ese es el reto. Y los santeños tenemos que comprender también que el 10 de noviembre no es nuestro. El 10 de noviembre es de la nación panameña. Es un legado. Es como si uno hablara de que Belisario Porras de las tablas. No, Belisario Porras ya no le pertenece a las tablas. Los grandes hombres le pertenecen a la nación, le pertenecen a la humanidad. Y el 10 de noviembre le pertenece al país. Y qué bien que ahora se celebre en otras latitudes. Los santeños y no santeños que viven por allá y que también sienten el llamado de la patria. ¿Ya? 10 de noviembre de 1821, el grito santeño. Y es importante entonces, amigos, a esta hora, seguir tocando este tema. Vamos a ver aquí, agradecerle a José Álvaro, a Ricardo Javier, José Álvaro, creo que debe ser el presidente Apudet de la Universidad de Panamá, Ricardo Javier Cortés Sáez, Marlon S. Victorino Chávez de la Universidad de Panamá, José H. López Cano, Lisímaco López y muchos otros que nos siguen a esta hora.
10 de noviembre de 1821, la historia panameña. El otro año estaremos conmemorando los 500 años de la ciudad de Panamá, Panamá la Vieja. Y qué bien, porque ese patronato está haciendo un trabajo. Eso es lo que queremos hacer nosotros acá en la península. La gente seria de la península, que son la mayoría, tienen que luchar para que estos eventos históricos ocupen el sitial que se merece. Ese es el punto al cual queremos llegar a esta hora aquí en Ágora de Azuero, un espacio desde la península para Panamá y otras latitudes y naturalmente para nuestra gente, porque lo hemos dicho ya en múltiples ocasiones. Necesitamos especialistas en el país. Mucha investigación sobre la zona de tránsito, pero necesitamos mucha investigación sobre Chiriquí, sobre Veragua, sobre Coclés, sobre la Herrera, sobre Los Santos, sobre Darién. Necesitamos ese aporte importante. Vamos a seguir conversando la próxima semana con temas atinentes a esta parte del país. Espero que este aporte del día de hoy contribuya a tener claro que el 10 de noviembre de 1821 no fue simplemente una especie de conato, de grito de un montón de campesinos que habitaban la península de Azuero. Hemos tratado de ofrecer los elementos de juicio para demostrar la relación Panamá, Ciudad de Panamá, para demostrar los grupos económicos que están detrás de eso, que son los agentes políticos y que son los que producen eso, ese fenómeno tan interesante. Hasta aquí el día de hoy de Ágora de Azuero con el tema El grito santeño, historia y trascendencia.